Muy buenas noches, feliz viernes a todos, feliz fin de semana y bienvenidos a Comic Factor. Estamos demasiado felices que nos estén acompañando, que han sacado obviamente este ratito de viernes en la noche, ¿verdad? Ya después de una semana de trabajo o de lo que sea las tareas que tuvieron durante la semana, y es tiempo para descansar y relajarse, y nada mejor que estar viendo cómics. ¡Ay, qué bueno! Entonces, aquí Malcolm Arias dándoles la bienvenida en esta noche, y también aquí con el compañero Johatsu Montero, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Comic Factor, el programa y canal en donde les hablamos de películas de cómics, cómics en el cine, series y demás cosas del mundo geek. Ahí me disculpan si los distrae un poquitito el fondo de pantalla. Hoy he tenido problemas con la iluminación y no he logrado que me funcione, entonces va a ver un poquito, pero yo creo que sí me ven, entonces nada más no hagan mucho caso del fondo. Y bueno, y como decía Malcolm, bienvenidos de nuevo a otro episodio más. Muchas gracias por acompañarnos. Qué mejor manera de cerrar el fin de semana, especialmente después de haber visto el programa de nuestro querido compañero Franklin Vargas, que estuvo súper divertido. Y de igual manera, estamos haciendo hoy transmisión igual simultánea, tanto en Voces por Media Calle como en la página de Comic Factor CR. Sí, bueno, hoy tenemos un programa muy especial para ustedes. Primero vamos a tener una primera parte que vamos a estar dando un tributo a un héroe de verdad, un héroe de la vida real. Como ustedes se dieron cuenta, hace unos días, el domingo pasado, falleció el papá de nuestro compañero Johatsu, Juan Montero. Entonces vamos a hacer un pequeño tributo, verar a él, y luego vamos a hablar sobre Spider-Man, ya que el mes de agosto Spider-Man está de cumpleaños. Entonces hoy vamos a hablar sobre Spider-Man, así quién es el personaje, un poco sobre su historia, villanos, amores, y también unas recomendaciones sobre historias que pueden buscar. Entonces, Johatsu. Bueno, sí, como decía Malcolm, y varios se dieron cuenta a través de la publicación que hizo Malcolm el domingo. Mi queridísimo padre hoy ya no nos acompaña, se nos adelantó y hoy día está en la paz del Señor. Entonces, pues bueno, Malcolm, yo no tomo crédito por la publicación del domingo, al contrario, fue Malcolm el que él, de una manera muy espontánea y muy amable, quiso hacer una pequeña, digamos que un tipo de esquela dedicado a mi papá. De hecho, de la mejor manera, porque utilizó una imagen que es icónica del mundo de los cómics, que fue el funeral para un amigo, que es el funeral de Superman. Y bueno, yo lo que quería básicamente era, primero que todo, agradecerles a todas las personas que tanto por la página de Voces por Media Calle y en la página de Comic Factor me dieron el sentido pésame, igual a mis compañeros de Voces por Media Calle y obviamente a mi amigo Malcolm y a muchos compañeros y personas que se dedicaron a estar pendiente de mi persona, familiares y amigos también. Y bueno, tengo algo que quiero dedicarle a mi padre, lo voy a poner al final ahorita, pero primeramente lo que yo quería era de una manera muy sincera y muy espontánea, básicamente decirle que le agradezco todo lo que hizo por mí en vida. Gracias a Jonathan Haas, fue un excelente jefe que tuve. Muchas gracias, John, por el mensaje. Básicamente, yo les quería mencionar, porque en algún momento creo que lo mencioné en un video, eh, y mi esposa dice que todas las cosas pasan por algo. Ella, de hecho, insiste mucho, como ella es creyente, de que las cosas, no hay coincidencias en la vida, sino diosidencias. Y mi papá fue un héroe en todo el aspecto de la vida, por lo menos desde mi perspectiva. Y yo, aunque ustedes no lo crean, el día de hoy y todos los demás días que hemos estado acá en Comic Factor, eso yo se lo debo a él. Se lo debo a él porque sí es cierto que Malcolm ha sido mi compañero, que este proyecto nació de una idea de ambos, pero figúrense ustedes que vean cómo pasan las cosas. Mi primer cómic yo lo tuve a los 5 años
Mi papá me lo regaló. De hecho, mi papá tenía muchísimos cómics de esos viejos de antaño y me regaló muchos. Entre esos había varios del Llanero Solitario, del Fantasma que Camina, de Mandrake, de Roldán. Había unos de Superman, había unos de Batman. Incluso tenía uno de Batman de esas ediciones como de los años 50 o 40, del principio de las publicaciones. Y yo no los podía leer porque no sabía leer, pero los disfrutaba muchísimo porque me dedicaba a ver los dibujos y eso siempre me cautivó. Claramente la muerte de mi padre ha sido muy dolorosa porque mi papá, les puedo decir con toda sinceridad, pero considero yo que mi alma gemela. Era la persona, era mi mejor amigo, era mi confidente, era la persona con la que yo hablaba de fútbol, era mi consejero, y él me inculcó todo o mucho de lo que yo soy hoy día como ser humano. Obviamente mi mamá también, ella no lo puedo dejar de lado. Todo lo bueno que yo tengo siempre he dicho que lo he tenido de parte de ellos. Y básicamente, gracias a que él me daba pelota con esas cosas de niño, con los cómics y me compraba muñecos y me compraba figuras de acción y todo, yo me adentré en este mundo. Y ven qué bonito que son las cosas. Por eso digo que no, por eso digo que qué coincidencia, o como dice mi esposa, qué diosidencia, porque yo llego y descubro este mundo de los cómics gracias a él. Gracias a este mundo de los cómics conozco a lo que es al que considero mi mejor amigo y mi padrino, y que es también mi padrino matrimonio, que es Malcolm. Y gracias a esa pasión es que empieza este proyecto de Comic Factor. ¿Y por qué les digo que quería darle un tributo a un héroe de la vida real? Porque una de las cosas que a mí me gustan de los cómics, más allá de las historias y de los personajes, es el montón de valores que puedes encontrar en un personaje. Honestidad, valor, fuerza de voluntad, sabiduría. Y muchos de esos valores mi papá los tenía y me los inculcó. Yo automáticamente pienso en fuerza de voluntad y pienso en Linterna Verde, por poner un ejemplo. Pero mi papá tenía una fuerza de voluntad increíble y nunca se daba por vencido. Él, cuando algo le salía mal, lo intentaba. Más bien era hasta el punto que uno decía, pero déjelo pasar, descanse. Y no, él no se rendía, lo intentaba hasta que le salía. Entonces, ese tipo de cosas, el ser esmerado, el ser desprendido, hay muchísimas cosas que me decía y que incluso es hasta curioso porque eran frases que se usan en los cómics. Una vez él me dijo, deje de presumir su inteligencia, porque la inteligencia no es un privilegio, es un regalo para compartir y se utiliza para el bien de la humanidad. Y esa frase casi calcada al carbón se escucha en la película de Spider-Man 2. Por ejemplo, él me decía, sea bueno y las cosas buenas le van a seguir. Y mi mamá también me lo dice. Y eso es una frase clásica de los cómics de Shazam. Entonces, no sé, de alguna manera me veo súper influenciado o me he visto súper influenciado por ese tipo de cosas y hoy le quería dar gracias a mi papá porque todo lo que él hizo por mí, por mi familia, por mis hermanas, mis cuñados, mi esposa, mis sobrinas, es el legado más grande y más bello que me pudo haber dejado en todo aspecto. Entonces yo quería pues decirle que me siento súper orgulloso de él, que puede irse en paz y que yo acepto que mi Superman colgó la capa roja para aceptar las alas de ángel y que ahora desde el cielo nos va a seguir acompañando y nos va a seguir bendiciendo y apoyándonos en todo. Me pone aquí Manuel Hernández este mensaje tan bonito. Buenas noches, Oli, saludos y mucha fuerza. Lo más importante y lo único valioso son los buenos recuerdos. Las personas nunca mueren realmente cuando están en nuestros vasos, pensamientos y corazón. Basta con recordarlas y siempre estarán vivos en nuestras almas. Yo siempre lloro cuando pienso en mi abuelita, que fue mi mamá y papá, pero lloro por todos los buenos recuerdos que tengo de ella. Abrazos. Manuel, muchísimas gracias. Y como dices, ellos nunca mueren. El recuerdo de ellos va a estar con nosotros siempre y desde aquí hasta que nos volvamos a encontrar. Pero bueno, les agradezco muchísimo por darme este espacio. Malcolm, también te lo agradezco mucho a vos. Yo sé que vos lo hiciste de muy buena fe. Y pues bueno, no, aquí vamos hacia adelante porque como mi papá me decía, no se puede uno quedar en una esquina haciéndonos un puñito.
el mundo sigue, la vida sigue, quedan muchas cosas por qué vivir y seguimos adelante. Me dice él que qué noble corazón el suyo. Muchas gracias, Elke. Mucho de lo que tengo en mí, se lo debo a mis padres y les reconozco eso. Y bueno, para no atrasar más el tema de hoy, que es de Spider-Man y que queremos hablar y compartir con ustedes, nada más quería rendirle un pequeño homenaje muy cortito a mi papá. Y esto se lo dedico porque mi papá era súper futbolero y aunque nunca, o sea, era súper futbolero y seguíamos muchísimas ligas y demás, hay una frase que quiero nada más dedicarle rápidamente y es una frase que identifica al equipo Peñarol de Uruguay, que era uno de sus equipos, y que dice: serás eterno como el viento y florecerás en cada primavera. Muchas gracias, papá, te lo dedico. Bueno, eso era. Muchísimas gracias. Mi papá fue una persona de corazón noble, amaba a los animales y demás, y creo que se nota en las fotos. Me dice Alexandra Vilches, una vecina, que mientras viva en nuestro corazón no mueren. Un abrazo. Voces por media calle me dice: un abrazo. Muchísimas gracias. Y bueno, entremos en materia, Malcolm, ¿qué te parece? Bueno, perfecto, me parece muy bien. Bueno, entonces, como les había mencionado, el tema de hoy va a ser Spider-Man. Ese es uno de los héroes más icónicos, ¿verdad? Que hay en el mundo de los cómics. Ha habido cómics desde el 62, pero aún más allá de eso, también lo hemos visto en cine, en juegos de videos, lo hemos visto en fábulas. Ha aparecido en muchos lugares, la verdad. Hay camisetas, pero lamentablemente no tengo una camiseta de Spider-Man. De hecho, yo me tuve que poner Iron Man. Ah, sí, ahí está Joe Hudson picando, que tiene uno de Spider-Man. Pero efectivamente, ¿verdad? Es uno de los personajes más icónicos. Entonces, el día de hoy queremos hablar sobre este personaje desde sus orígenes hasta más o menos las historias más importantes que hay. Entonces, lo que podemos decir, ¿verdad? Rápidamente es que Spider-Man es creado por Stan Lee, el gran maestro, ¿verdad? Que lo perdimos hace poco. También, bueno, él creó muchos diferentes tipos de personajes. Él prácticamente moldeó Marvel, pero también con él estuvo Steve Ditko. Steve Ditko es famoso también por haber hecho cómics sobre Nick Fury, también cómics de Doctor Strange. El de Daredevil también. Entonces, Steve Ditko estuvo involucrado en muchos proyectos también a nivel de Marvel. Entonces, ambos crearon el personaje. Básicamente, lo que podemos hablar sobre el personaje que al principio no fue un favorito de por lo menos de la administración dentro de Marvel. La historia más o menos es así. Stan Lee tuvo la grandiosa idea, ¿verdad? Después de que ha hecho otros personajes como lo que fue Cuatro Fantásticos, Hulk, estaba pensando sobre un proyecto muy, muy diferente. Un joven, un adolescente que pueda ser un superhéroe, que sea un superhéroe con poderes de arañas, ¿verdad? Arácneo.
La cuestión es que en ese momento él obviamente tuvo que confrontarse con Martin Goodman. Martin Goodman era un publicador, un jefe prácticamente de Stan Lee, y le dijo no, que no le parecía la idea, que muy mala idea, que la gente le tiene miedo a las arañas, que, ay no, ¿cómo puede ser un joven que sea un superhéroe? Jamás. Los adolescentes acompañan a los jóvenes, como Bucky, como Robin, ¿verdad? Entonces dijo, no, eso nunca puede ser. Y la antorcha humana. También la antorcha humana. Y otra idea que también tenía Stan Lee, que era una historia de no solamente adolescente, superhéroe, pero que también este adolescente podía también tener sus problemas como adolescente, ¿verdad? Que problemas con las mujeres, que no era popular en el colegio, cosas así. Y también Martin Goodman tampoco le gustaba la idea. Entonces dijo no y no. Al final Stan Lee, que tenía una gran habilidad de convencer, lo convenció y dijo, ok, muy bien, lo puedes sacar, pero nada más en un cómic, nada más un cómic. Y ese único cómic fue en una serie que ya iba incluso a cancelarse. De hecho, el cómic es Amazing Fantasy, pero en ese entonces se llamaba Amazing Adult Fantasy, que sería como fantasías asombrosas para adultos, prácticamente. Pero ya estaban pensando cancelarlo. Prácticamente era ya cancelarlo, no les dejaba dinero, ya no publicar más de esos. Entonces Goodman le dio la oportunidad a Stan Lee para sacar una historia de Hombre Araña solamente en la última edición, que era el número 15, que estaba programado a salir en agosto y era 1962. Y efectivamente lo sacan, pero fue una sensación tan grande, hizo tanto dinero, que Martin Goodman dijo, caramba, está muy bueno esto. Entonces, en marzo de 1963, ya tienen su propia serie que se llama The Amazing Spider-Man, el número 1, que es el asombroso Spider-Man. Entonces, ahí es donde sale por primera vez, entonces ya su propia serie. De hecho, me parece recordar, te quería aportar ahí, que me parece recordar haber visto un programa en donde salió Stan Lee y él contaba que cuando él iba a crear a Spider-Man, bueno, aparte de lo que decías, que Amazing Fantasy iba a ser cancelado, creo que había una situación en Marvel y él estaba como a punto de salir de Marvel o había una posibilidad que lo despidieran, o sea, estaba como decimos en manera coloquial, estaba como quien dice en alitas de cucaracha. Entonces él se decidió a hacer el cómic, bueno, el personaje, y cuando él se sentó a hacerlo, llegó, pues como cualquier persona casada, llega a su casa y habla con Joan, creo que se llamaba la esposa, si mal no recuerdo, y le contó la situación y ella le dijo, ¿y cuál es el problema? Es que si lo hago puede ser el último trabajo que haga. Entonces dijo, entonces haga lo que quiera, haga lo que usted quiera y pues se da por satisfecho y si se tiene que ir de esa empresa, pues te vas. Pero hazlo de una vez para que no te quedes con esas ganas. Y ella lo hizo. Y como decías, el asunto era que en ese tiempo la idea de un superhéroe adolescente era muy disruptiva porque todos los personajes adolescentes eran los ayudantes, lo que se llaman los sidekicks de los superhéroes mayores. Como bien lo mencionabas, Bucky al Capitán América, Robin con Batman, la Antorcha Humana con los Cuatro Fantásticos, que era el resto de la familia, Supergirl con Superman, ¿verdad? Supergirl con Superman, etcétera. Entonces, no había cabida para un personaje como el Spider-Man, y menos aún que él quería darle ese toque humano, que fuera un personaje con problemas de amores, con problemas de dinero, con problemas de trabajo, con problemas sociales. Era increíble lo humano que era el personaje. De hecho, por eso es una de las razones de que Spider-Man, por lo menos a título personal, es uno de mis personajes favoritos de Marvel. Siempre me identifico con esa situación. Entonces, nada más quería aportarte por ahí ese comentario.
No, sí, por supuesto. Y sí, no, efectivamente, algo interesante también es también el origen. Yo creo que el origen en sí, la historia propiamente, cómo Spider-Man llega a ser Spider-Man, también es muy icónica, ¿verdad? Bueno, dice, tenemos un comentario ahí de Keren. Como siempre, las esposas siempre tienen la razón y fue la que impulsó a que hiciera el Spider-Man. Ella me dice a mí que cuando uno le hace caso a la esposa le va bien. ¿Pero por qué? ¿Te dijo que hiciera, que tuviéramos un capítulo de Spider-Man? No. No, ella se refiere a Stan Lee, que fue Joan la que le dijo que lo hiciera. De ahí sí. Tiene razón. Pero ella en su dogma de vida siempre me dice, hágame caso, porque a los que le hacen caso a las esposas les va bien, entonces ellos terminan haciéndole caso. Ok. De ahí sí. Ay, por cierto, se te olvidó mencionar algo importante, el nombre del nombre del personaje. Sí, cierto, Spider-Man. Spider-Man, no sé si lo han notado, Spider-Man tiene un guión. Dice Spider-Man. De hecho, pero yo de hecho aquí ando un cómic, ¿verdad? De referencia. Entonces, si pueden ver, ¿verdad? Tenemos el nombre en sí, Spider-Man. Y eso existe precisamente que a nivel de publicaciones encontraban que podría, digamos, visualmente, si uno lo ve, puede pensar en Superman. Entonces Marvel, para poder hacer esa diferenciación, por lo menos a nivel gráfica, decidieron hacer que el nombre apareciera con un guión también, Spider-Man, para hacer obviamente esa diferenciación, ¿verdad? Y yo creo que funciona porque efectivamente uno lo ve junto y sí, perfectamente en forma accidental puede pensar en Superman, ¿verdad? Personaje sumamente popular, aún para la época de Spider-Man, aún era popular, entonces obviamente podía confundirse. Dice Manuel que Spider-Man, de mis favoritos, un ser humano casi normal, con problemas normales como todos los mortales. De hecho, Correcto. ese fue el gran acierto de Stan Lee al crear el personaje. Y bueno, la mayoría de los personajes de Marvel tienen esa convicción, pero eso es hoy día. Yo creo que el pionero, hasta donde yo recuerdo, fue Spider-Man, de hecho. Sí, de hecho que sí. Bueno, más o menos, porque también hay que pensar que los Cuatro Fantásticos, que fueron creados antes y tal vez uno de los primeros grandes creaciones de Stan Lee, muy humanos, porque era prácticamente, aparte de ser un equipo de superhéroes, es una Era familia. Una familia, correcto. Sí, y siempre considerado la primera familia de Marvel, siempre lo llaman así. Entonces los Cuatro Fantásticos también tienen muchos aspectos humanos. Esa relación, esa interacción entre los héroes no eran nunca eran perfectos. Se peleaban, tenían problemas, de todo, ¿verdad? Muy humano. Discutían, ¿verdad? Aún así se amaban todos, ¿verdad? De alguna manera u otra. Entonces era muy humano. Eso siempre fue una cuestión que Stan Lee trajo mucho a los cómics, ¿verdad? Un aspecto humano. Y yo diría que Spider-Man es tal vez una de sus máximas creaciones, si no la mejor creación que él hizo, porque es demasiado humano. De hecho, creo que más humano que muchos de los personajes que él hizo. De hecho que sí. Bueno, si recuerdan en los cómics, por ejemplo, los papás de Peter nunca se mencionan en un principio, o durante mucho tiempo no se mencionaban. Él nada más se mencionaba que los papás habían muerto de alguna manera y que él vivía con su tío Ben y con su tía May, que en realidad se llama Mayday Parker. Y es, si no me equivoco, se menciona en Amazing Fantasy número 15, 1962, pero es hasta el año de 1997 en una serie que se llamaba Untold Tales of Spider-Man o las historias no contadas de Spider-Man, en donde se cuenta cómo fue que los padres de Peter murieron. Si mal no recuerdo, creo que se decía que ellos trabajaban para Nick Fury. Correcto. Según la historia, ellos eran agentes secretos trabajando en Nick Fury en una misión que fueron asignados. Mueren los dos, de hecho, en un avión que va de picada y se estrella. Si ustedes recuerdan las películas, precisamente se ve esa escena, sí, sí, se ve esa escena, de hecho, en una de las películas. El de Spider-Man, el que sale Andrew Garfield, la segunda, de hecho. Es The Amazing Spider-Man de Enter Electro. Dice que Tom Holland es pero es un niño. Bueno, ya es mayor de edad.
Sí, pero es que el punto es que a mí, digamos, me gusta Ariana Grande y ella me dice que está muy niña y tiene como 25 años y me dice que está muy niña. O sea, Tom Holland es menor todavía, entonces, bueno, ahí, ¿qué se le va a hacer? Sí. Dice José Rivera Calvo que Hey, nos manda saludos y que ya llegó. eso, bienvenido. Manuel creo que nos iba a decir una sandez porque se arrepintió lo que Quedó en blanco. Pues, y quedó sin dice él palabras. que, dice, ustedes son un par de bibliotecas muy interesante lo que explican. Bueno, tanto así como biblioteca no, Ah, pero sí, algo sabemos, alguito, alguito. algo Y dice sabemos, es que José nos Rivera ponemos a que, leer. en serio, qué bueno. Bueno, y se pone mejor esto, ¿verdad? Porque también, bueno, tenemos que hablar, digamos, algo icónico de Spider-Man, ya que mencionan, ya que hablábamos de que Spider-Man o es un personaje muy humano, ¿qué más Ujú. que lo haga humano que tener una pareja? ¿Cierto, Malcolm? Exactamente. De hecho, a lo largo de la historia, Spider-Man ha tenido por lo menos tres novias muy conocidas, ¿verdad? Icónicas, incluso, porque incluso, bueno, por lo menos dos de ellas han salido en películas como la novia de Spider-Man, ¿verdad? Entonces podemos hablar, bueno, Gwen Stacy, siendo tal vez una de las primeras que podemos hablar. No es la primera de las novias, lo sabemos, pero queremos dejar la mejor de último, ¿verdad? Entonces podemos hablar de Gwen Stacy siendo una de las principales ahí. José dice que de verdad que nunca se habla de los papás de Peter. Sí, No. casi ningún. Uh-huh. De hecho, podríamos tratar de hacer, se me ocurre, no sé, una dinámica de buscar, pero para otro video, de digamos Uh-huh. como detalles particulares de personajes de ese Marvel, lo que sea, que no se mencionan habitualmente. Sí, es cierto. Que se sabe, incluso a veces, bueno, no, ni se menciona, porque la verdad los papás de Peter Parker, la verdad es que no se hablan. Y ojo el detalle, ¿verdad? Desde el 62, 1962, que es creado, ¿verdad? Que sale Spider-Man por primera vez, no es hasta en 1997 que recibimos una historia que habla sobre los papás de él. O sea, vean la cantidad de años que pasan, ¿verdad? Es increíble. Sí, bueno, hay que, bueno, a saber, ¿verdad? Yo creo que pensaban tal vez bastaba nada más con la tía, pues nadie se preguntaba tal vez los papás, pero sí, efectivamente, por lo menos en 97 sacan algo. Y de hecho me pareció curioso que en las películas también hacen mención, ¿verdad? Por lo menos en las de Andrew Garfield, por lo menos ahí lo hacen. Pero bueno, volviendo a los amores, hablando precisamente de las películas de Andrew Garfield, es cuando vemos Gwen Stacy, ¿verdad? Sin embargo, Gwen Stacy sí es un personaje que si vemos en los cómics, la historia detrás de este personaje es que los editores dentro de Marvel decían, mira, tenemos que cambiar la novia. Hay que ver que Mary Jane Olsen, ¿verdad? Es la primera novia que vemos en los cómics, ¿verdad? De la primera novia que tiene Peter Parker. Pero ya los editores querían como cambiar un poco eso. Entonces dijeron, inventemos otra novia. Y sí, entonces inventaron Gwen Stacy. La cuestión es que Gwen Stacy no fue muy popular a nivel de los cómics, por lo menos no en ese entonces, en los años 70. Entonces con Gwen Stacy, como la gente no estaban contentos con ella, decidieron eliminarla. Entonces inventaron la historieta que se llama La noche que muere Gwen Stacy, The Night Gwen Stacy Dies, que sale en 1973. Y esas dos partes sale en el Amazing Spider-Man número 121 y 122. Y es ahí donde vemos que muere Gwen Stacy. Ahora, este cómic es polémico, ¿verdad? Que hablamos el otro día. La muerte de Gwen Stacy quedó un misterio a nivel de cómics. No sabemos, porque aquí lo que pasa es que sale el Duende Verde, que ahorita hablamos de él, como un villano. Y el Duende Verde, no sabemos si es que muere por culpa del Duende Verde o muere a manos de Peter Parker propiamente. No sé si querés contar eso un poco. Sí, bueno, lo que dice Malcolm es básicamente, vamos a ver, ese cómic particular en donde muere Gwen Stacy se volvió muy, igual, muy disruptivo, porque matar a un personaje de esa talla era algo muy particular y hasta macabro, de alguna manera dicho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la escena en el cómic básicamente es
calcada a la película de Amazing Spider-Man Enter Electro. Es exactamente la misma escena, es igual. La diferencia que hay es que en la película se nota claramente que al punto en que la telaraña alcanza el cuerpo de Gwen es demasiado tarde. Entonces, en el momento en que él jala, igual ya está pegando en el piso. Y se nota el golpazo que se da. O sea, es muy probable que o se desnucó o se le fracturó la cabeza, algo por el estilo. Pero en los cómics, la imagen, la viñeta es de tal que te deja pensando, ¿se golpeó o fue el jalón de la telaraña la que la quebró, le quebró la columna, la desnucó o algo por el estilo? Entonces causó mucha controversia y aparte de eso los autores, o los escritores más bien, nunca dijeron que realmente era la causa de la muerte de Gwen Stacy, lo dejaron a la libre. Entonces, claro, sí marcó un icono para el personaje porque incluso él siempre cargó con esa muerte como si fuera responsabilidad de él, ¿verdad? Sí, efectivamente. Pero fue muy icónico por eso. Nos saluda a nuestro compañero de Voces por Media Calle, Franco Nakarato Denko. Nos saluda. Y entonces sí, eso básicamente fue lo que pasó, por eso fue que se hizo tan controversial y doloroso hasta cierto punto. Luego, otro de los, bueno, no sé si querías aportar algo más con respecto a Gwen Stacy. Gwen Stacy propiamente, no, eso, o sea, prácticamente, sí, como no era un personaje popular, sí, buscaron la manera de quitarla de los cómics, y fue una decisión muy polémica internamente de Marvel, porque fue una idea que surgió, dijeron, matémosla. Y dijeron, está loco, usted no puede matar a alguien así en los cómics. Muy parecido, bueno, no la misma manera, es decir, no la misma dinámica, pero muy parecido a lo que le ocurrió al segundo Robin, a Jason Todd. Jason Todd, que exactamente. nadie lo soportaba. Bueno, yo admito que yo tampoco lo soporto, es vomitivo. Pero entonces la gente no lo quería y era tal el repudio que entonces DC se le ocurrió hacer una votación y la gente votó y decidió muere o vive. En el caso de Gwen Stacy no hicieron la votación, pero fue algo así. O sea, había fue más a nivel interno. Más fue a nivel interno. Bueno, el otro amor de básicamente de Peter, o uno de los amores más importantes, es Felicia Hardy, que es el personaje que se llama Black Cat, que podríamos decir, para los que no están muy familiarizados con el personaje, es una copia o una contraparte de Gatúbela, de Catwoman, en los cómics. Que de hecho era muy interesante porque la tensión que básicamente se veía en la relación entre Peter y Felicia siempre fue una tensión muy del tipo sexual, si se quiere decir, porque incluso ella era mayor que él. Entonces era no controversial, pero era muy curiosa por eso, porque ella se notaba que ella era, de hecho, mayor que Peter, y entonces ella, y básicamente fue la que siempre dio como ese primer paso, y él obviamente se mantenía muy atractiva, muy atraído hacia ella. No sé si quieres aportar algo más de Felicia. No, yo creo que eso sería prácticamente es como todo. Lo más esencial. Ahora sí. Sí, de hecho que sí. ¿Qué nos Y cuentas después, de la favorita de todos? Mary Jane Olsen, la clásica, la que ha salido en los cómics desde siempre y ha sido el primer amor y del amor para siempre, prácticamente de Peter Parker. En el caso de hecho, se casaron, cierto. Eso es uno de esos matrimonios que se dieron en los cómics que fueron históricos. Esto se da en 1987, que deciden que deben casarse, y se da en el Amazing Spider-Man, la edición anual número 21. Entonces, aquí eso es una edición anual, entonces es grande, ¿verdad? Tiene bastantes páginas la historia, pero aquí es donde se casan, ¿verdad? Y bueno, genial. Pero lamentablemente el matrimonio duró hasta el 2007, y eso no es porque se divorciaron, ¿verdad? Porque no hay que verlo de que se divorciaron, la verdad es que es por culpa de Mephisto, que decide jugar una mala jugada, ¿verdad? Hizo una mala jugada contra Peter Parker y prácticamente le borró la mitad de su vida. Entre eso, también su matrimonio termina desapareciendo. Esto lo pueden ver en The Amazing Spider-Man número 545, que salió en diciembre de 2007. Entonces, inmediatamente después de ese, en el 546, se da la historia Brand New Day, un nuevo día.
y en un nuevo día era prácticamente una forma de hacer como un reboot, ¿verdad? Reinicio en sí de Spider-Man. Una historia que podemos decir que muchos fans de Spider-Man no le gusta. De hecho, a mí tampoco me gusta mucho esa historia. Realmente, yo creo que haber quitado a Mary Jane de la vida de Peter Parker de esa manera, ¿verdad? De que están casados y eliminar eso como que no, que quisieron hacer los editores en Marvel simplemente para hacer un reboot, ¿verdad? Reiniciar un poco las historias, pero Para los que no no todo es plan saben, perfecto. para los que no saben quién es Mephisto, si tiene la referencia, digamos, si no la han leído cómics, por ejemplo, y tienen la referencia de, de quién es, por ejemplo, si han visto la película de Ghost Rider, en la que sale Nicolas Cage, el personaje al que él le vende el alma, que es básicamente, se llama Mefistóteles, es el mismo personaje, es básicamente un demonio. De hecho existe, que si mal no recuerdo existe en la mitología o en la demonología, por ahí anda, pero básicamente es como referencia para que lo tengan por ahí presente. Exactamente. Bueno, ¿qué más podemos decir? Yo creo que Spider-Man, entre los personajes de cómics, es de los que tiene una galería de villanos más amplia y súper diversa. Creo que la única... Demasiado. Creo que el único personaje que se le mide en cuanto a galería de villanos es Batman, me parece. Ahorita no recuerdo que no haya... O sea, vamos a ver, siempre todos los personajes tienen galerías de villanos, pero de las más variadas, diversas y amplias es y conocidos. Y conocidos es Spider-Man. Y bueno, algunos de los más importantes, creo que el más popular y el que se considera el archienemigo o el némesis es el Green Goblin, que es en realidad, bueno, son dos Green Goblins, ¿verdad? El primero es Norman Osborn, que aparece por primera vez en 1964 en The Amazing Spider-Man número 14, y el segundo Green Goblin, que es el hijo y ex mejor amigo de Peter, que es Harry Osborn, aparece por primera vez en 1974, en septiembre, en el Spider-Man, en Amazing Spider-Man número 136. O sea, pasaron 10 años para que pasáramos del primer Green Goblin al segundo Green Goblin. Y ojo, básicamente el Green Goblin tuvo que ver o ha estado presente en los momentos más importantes de la vida de Peter. Por ejemplo, en la muerte de Gwen Stacy estuvo involucrado el Green Goblin. En la saga de los clones, que es una de, bueno, ahí lo vamos a mencionar ahora, pero es una de las sagas icónicas. Básicamente la saga de los clones es, por primera vez Peter se encuentra con un clon que lo inventa, que aparentemente lo desarrolla este personaje, un villano que se llama El Chacal, y en esa misma historia aparece y aparentemente el clon muere. Pero años después aparece y resulta que el clon se hace llamar Ben Reilly, Ben por el nombre del tío Ben, Reilly por el apellido de soltera de la tía May, y él adopta la personalidad de la araña escarlata, y después eventualmente incluso se convierte en Spider-Man. Y cuando asume el papel de Spider-Man, él cree que él es el verdadero Peter, o sea, o que era el Peter original, y que Peter era realmente el clon. Y todo eso, a lo largo de los años, después se descubre que estuvo orquestado por por Norman Osborn, quien había muerto y había vuelto a la vida, y movió varios hilos, entre eso un personaje que se llamaba Judas Traveler, después a otro que ahorita no recuerdo el nombre, y finalmente ese llega hasta donde el Chacal, y todo el plan de crear el clon fue de Norman Osborn. Entonces, el Green Goblin ha estado en los momentos más, digamos, más tristes, más icónicos y más marcados de la vida de Peter. ¿Cuál otro villano tenemos que es súper icónico? Uno que a mí me encanta es Doctor Octopus. De hecho, Doctor Octopus es uno de mis favoritos, la verdad. Doctor Octopus, o Doctor Octopus, o Doc Ock, como algunos lo llaman. A mí, en lo personal, me encanta. ¿Verdad? Es el Doctor Otto Octavius. Lo hemos visto incluso en el cine, en la trilogía de Spider-Man con Tobey Maguire. En la segunda película precisamente es cuando sale, pero en los cómics tiene
años de estar saliendo, de hecho, desde casi el inicio, prácticamente. En el Amazing Spider-Man número 3, julio del 63, es cuando lo vemos por primera vez. Básicamente, él tiene estos brazos mecánicos, tiene 4 en total, ¿verdad? Que él prácticamente lo utiliza, ¿verdad? Para sus crímenes y todo, ¿verdad? Y son bastante potentes, ¿verdad? A mí simplemente me encanta. El man es un genio totalmente, ¿verdad? Es súper inteligente. Y incluso más recientemente hay una historia súper icónica que es Superior Spider-Man, que de hecho él prácticamente se mete en el cuerpo de Peter Parker y todo el mundo ve Spider-Man, Peter Parker, realmente es el Doctor Octopus, ¿verdad? Se mete en su cuerpo porque su cuerpo precisamente se está muriendo prácticamente, ¿verdad? Por enfermedad. Entonces, y ahí él hace una reflexión increíble. De hecho, él quería ser un Spider-Man aún mejor, por eso se llama superior, ¿verdad? Pero no, es un personaje, a mí en lo personal me encanta, realmente. Sí, de hecho es curioso. Bueno, ahora que dijiste el nombre del Doctor Octopus, que se llama Otto Octavius, de hecho, si lo notan, muchos de los personajes o de los títulos creados por Stan Lee empiezan con la misma letra, tanto en el apellido o en el nombre, porque él decía que él tenía mala memoria y entonces por eso él creaba los personajes con los mismos con las mismas iniciales. Por ejemplo, Peter Parker, Otto Octavius, Daredevil, que es Matt Murdock, y bueno, incluso su alter ego, Daredevil, Reed Richards, el de los Cuatro Fantásticos, incluso hasta el título de Invincible Iron Man, incluso fueron creados por él. Entonces él ponía esos nombres porque él decía, es que tengo mala memoria, así no se me olvida. Entonces era muy, muy curioso. Bueno, Doctor Strange también, Stephen Strange. Dice, vieras que aquí nos está diciendo Manuel, que vieras que como nos quiere poner por aquí fotos de tarjetas siempre, pero no se puede. Dice que desde los 10 años colecciona tarjetas de Marvel y de DC. Las de Marvel versus DC son buenísimas. Y dice que Spider-Man se enfrenta a Superboy. Yo tengo ese cómic, creo que vos lo tenías, Malcolm. El de... No lo tienes, yo sí lo tengo, es buenísimo, es buenísimo, es buenísimo. De hecho, un día podríamos hablar de ese cómic. Pero Manuel, si quieres compartirnos las imágenes, hacete una publicación, hacete una publicación en la página de Comic Factor si quieres, o nos lo mandas por mensaje. Y ahí nosotros las podemos ver y podemos hacer una publicación después. ¿Sí? Por si quieres participar. Bueno, otro de los personajes, buenísimos de Spider-Man y que a mí me encanta es Venom. Que su alter ego es ¿cuál era el alter ego? Se me acaba de ir. Eddie Brock. Eddie Brock, gracias. Y por primera vez aparece como, aparece, la aparición de Venom se da en el cómic de Marvel Super Hero Secret Wars número 8 de 1984. Pero ahí aparece Venom como el traje simbionte, que básicamente es que después de una batalla, el traje de Peter está todo destrozado. Creo, si mal no recuerdo, que en el cómic él llega y hay una máquina que le repone los trajes o algo por el estilo, y creo que él se encuentra con Thor, y Thor acaba de, creo que es cambiar la capa o algo por el estilo, y él le dice, ¿cómo hiciste para conseguir la capa nueva o el peto nuevo? Y él le dijo, es que esa máquina que está ahí sirve para eso, entonces puedes ahí reponer el traje. Y cuando Peter llega, lo que se encuentra es una burbujita negra, porque sale como de la máquina, pero realmente no es la máquina la que lo arroja, sino que estaba sobre la máquina y se tira. Y cuando él lo agarra, él dice, qué extraño, y inmediatamente se le pega y se hace el traje negro. Entonces él piensa que es el traje, pero realmente era el simbionte que se adhirió a él. Y ya después, durante mucho tiempo, él utilizó el traje negro, y después es cuando descubre que el traje no solamente tenía una conexión psíquica con él, porque él digamos, podía pensar y el traje se quitaba o se ponía a voluntad y le amplificaba muchas cosas como la fuerza, incluso si se le acababan los cartuchos de telaraña, él podía seguir tirando telas de araña sin necesidad de recargar el cartucho, y por eso lo usó durante mucho tiempo. Pero después se dio cuenta que el traje realmente era un alienígena simbionte que quería pegarse a él de por vida. Y eso aparece en el cómic de 1985, Web of Spider-Man, que es cuando él se quita el traje, con ayuda de
creo, si mal no recuerdo, es Reed Richards el que le ayuda a quitárselo. Y después de ahí es cuando el traje se une a Eddie Brock y sale ya como el personaje como Venom per se. Que si mal no recuerdo, creo que en el cómic cuando ya aparece Venom es ¿cómo se llama? Es calcado a la escena del campanario de la película de Spider-Man 3. Creo que el simbionte por alguna razón llegaba al campanario y cuando llega Eddie Brock, él se tira. La diferencia es que ahí es Reed Richards el que le ayuda a deshacerse del traje negro, o bueno, deshacerse del simbionte. Que de hecho ¿Vos te acuerdas de la escena cuando se logra quitar el traje? ¿En cuál? ¿En la película? Bueno, no, en el cómic. Reed Richards se lo quita con una máquina que tira una onda de sonido, se deshace del simbionte y cuando él aparece con un traje de los Cuatro Fantásticos y con una bolsa de papel con 2 huequillos en la cara y entonces la Antorcha Humana le dice, ahí está el sorprendente hombre bolsa. Y entonces le dice Peter, muy gracioso, cabeza de cerilla. Súper divertido, pero bueno. Vamos a ver. Y bueno, después de ahí la galería de Spider-Man, aquí podríamos durar horas hablando de los villanos, pero obviamente tenemos tiempo limitado y no podemos, pero vamos a mencionar algunos. El Camaleón, que es Mac Gargan, que de hecho el Camaleón tiene una particularidad. Ahorita lo voy a mencionar, me lo voy a dejar para el final. Está el Escorpión, está Rhino, Electro, que por cierto, Electro no es ni parecido en los cómics a como salió en la película de Enter Electro. Muy diferente. Es muy diferente, la personalidad inclusive. Después está, bueno, Kraven el Cazador. ¿Quieres que siga mencionándolo yo o los querías mencionar vos? Sí, no, ahí puede ser vos o yo. Está Sandman, está Carnage, está Kingpin, Lizard. Ojo que Kingpin es compartido con Matt Murdock, ¿verdad? Porque es uno de los personajes, de los villanos principales de Daredevil. Correcto. De hecho, pero aún así es un villano que ya salió un montón, ¿verdad? En los cómics de Spider-Man. De hecho, hay muchos. De hecho, se sabe que por lo menos dentro, digamos, si uno lo llama como las propiedades, porque digamos, las publicadoras estas, digamos Marvel en particular, cada personaje prácticamente es considerado como una propiedad y todos los personajes bajo ese personaje se considera una parte de la propiedad. Entonces, Spider-Man propiamente como la propiedad de Spider-Man consiste de más de 900 personajes y entre esos muchos son villanos. Por eso es, como dijo ahora Joe Hudson, es uno de los Rogues Galleries, uno de los, digamos, de personajes villanos, ¿verdad? Más icónicos, más grandes que hay dentro del mundo de los cómics, ¿verdad? Y obviamente súper conocidos. Sí, tal vez está... ¿Sí? Que te quería mencionar que también están, bueno, Shocker, Tarantula, Hydro-Man, Morbius, que va a tener su película, que se suponía que salía este año, pero por temas de la pandemia está retrasada la película de Vulture o El Buitre, que es el que sale en Spider-Man Homecoming, que a mí, en versión cinematográfica, es uno de los que me encanta después del Doctor Octopus. La forma en que Michael Keaton lo interpretó es genial. Mysterio, que salió en Spider-Man Far From Home, también. De hecho, me encantó la interpretación de Jake Gyllenhaal y con los efectos que le dieron a la película. Gracias a Dios que tenemos esa tecnología, porque lo disfrutamos muchísimo, o sea, buenísimo. Y después, bueno, Hobgoblin, Tombstone, que es también uno de los... Y ahí hay cualquier cantidad de personajes adicionales. ¿Vos cuál dirías, fuera del Duende Verde, cuál dirías que es uno de los villanos más... o uno de los principales enemigos de Spider-Man? No puedo evitarlo. Doctor Octopus. Ok, ¿qué será? O sea, para mí siempre ha sido entre los más icónicos, ¿verdad? Sí, pero ¿sabes cuál es uno que no tiene categoría de villano y sin embargo lo es? ¿Quién? El director del diario de Clarín, J. Jonah Jameson. Ay, qué bueno. ¿Sabes por qué? Porque incluso el Camaleón fue un personaje que el mismo J. Jonah Jameson financió para que lo crearan. Él buscó a Mac Gargan
y le dio el traje, o le financió la creación del traje. No recuerdo bien si le había dado el traje per se o le financió el traje, pero él lo hizo porque él quería deshacerse de la arañita. Y es sí. Curioso porque no es un villano per se, es, digamos, que un personaje de soporte, icónico, por cierto, sí, pero lo odia a muerte y lo quiere muerto, lo quiere ver muerto muchas veces. Entonces es tal vez ese personaje que muchos no crean que es un villano, pero al final es un villano. Muy cierto. Sí, tal vez algo que sí quisiera agregar, ¿verdad? Como un dato de curiosidad, ¿verdad? Así como un fun fact, ¿verdad? Es que Spider-Man, si usted ve el traje principalmente es color rojo, ¿verdad? Tiene azul, obviamente, como complementario, que complementa, pero tiene obviamente su color rojo principalmente. Si usted le pone cuidado, muchos de los villanos, o por lo menos los villanos más icónicos dentro de este mundo de Spider-Man, muchos tienen traje verde. De hecho, si uno puede ver, ¿verdad? Como estos que estoy demostrando, de hecho no se ve muy bien porque... Pero yo sí, claro, tienes razón. El escorpión, el duende verde, el buitre, Doctor Octopus, Electro, que su traje es verde con amarillo, Misterio tiene verde, luego Sandman usa una camisa verde, Kraven no, y y Tarántula creo que también tiene el traje verde, me parece, y Lizard es verde, el lagarto. Exacto. Hay un porqué de eso. Porque a nivel de, digamos, cuando hablas a nivel de diseño, ¿verdad? Propiamente diseño gráfico, por decirlo, el color rojo y verde son colores contrarios. Son complementarios, es como se llama, ¿verdad? Técnicamente en diseño, pero son colores contrarios. Entonces, era una forma visual de decir el bueno y el malo, el bien y el mal, como el blanco y el negro, como el rojo y el verde. Entonces, era precisamente en forma visual marcar, obviamente, la diferenciación. Spider-Man es el héroe, color rojo, y los villanos van a ser verde, prácticamente. Bueno, muy interesante ese dato. Sí, tenía razón. Yo, sí, lo de los colores, del tema ese que son que son opuestos, sí porque me acuerdo algo de artes plásticas, aunque yo era malísimo dibujando, pero me acuerdo algo de eso. Pero no sabía que en diseño era un punto importante. Y es cierto, ya después cuando lo pensás, decís, mira, sí, cierto. Cuando lo mencionaste, inmediatamente me acordé, hay un montón de personajes que tienen verde. Sí. Es que eso es lo bonito de los cómics. Los cómics no solamente la historia escrita bonita, ¿verdad? Uno lo lee bonito, ¿verdad? Igual como uno lee una novela, ¿verdad? Y todo, pero también es la parte visual, ¿verdad? La parte visual es importante para contar la historia. Y la parte de análisis también. Como yo lo decía ahora cuando hablaba de lo de mi papá. Me encantan porque yo veo, mi cabeza trasciende más allá del dibujo. Yo veo los valores y me identifico con las cosas con las que, digamos, a mí me criaron, y yo veo esas cosas. Yo digo, incluso los personajes de cómics, aunque parezcan cosas de niños, son cosas que se pueden ver como modelos a seguir en muchas cosas, ¿verdad? Los valores, pues, son cosas que puedes aplicar para tu vida. Entonces, eso es lo bonito de este mundo. Hay muchos elementos, como decías vos, de diseño gráfico y un montón de cosas que puedes tomar en cuenta. Claro. Sí, bueno, tal vez podemos, para ya ir finalizando, que nos queda ya pocos minutos, podemos tal vez hacer mención de algunas historias icónicas, por lo menos para ustedes. Si quieren leer un poco más sobre Spider-Man, podemos darles algunas recomendaciones, ¿verdad? Lecturas que pueden ir buscando ahí y ponerse un poquito, ¿verdad? Al día con este personaje. ¿Qué dice Manuel que dice, les pasé por mensaje una tarjeta de alguien con quien pelea Spider-Man, a ver si se la saben. Bueno, ahí vamos a buscarla y le contestamos. Sí. Bueno, no sé, bueno, para contar tal vez alguna de las historias. Sí, claro. Sí, bueno, tal vez una que ahora estábamos mencionando que quise por lo menos dar un dato importante que sería bueno ver a que sepan, la noche que muere Gwen Stacy, The Night Gwen Stacy Died. Esa es una historia súper icónica, ese sí va a costar un poco encontrar, ¿verdad? Si lo pueden tal vez ponerse a buscar y todo, casi ni lo puedo ver. Es del cómic de Marvel vs. DC, es Spider-Man
que ese es Ben Reilly contra el Joker. Ah, bueno, ese es sí, el crossover entre DC y Marvel. Yeah. Buenísimo. Okay. Tenemos que hablar de ese, es muy, muy bueno. Ese puede ser todo un capítulo, todo un episodio. Sí. Perfecto. Por venir. Como lo iba a decir, esta historia es súper icónica e importante porque fue que marcó un antes y un después a nivel de cómics, porque recuerde que cómics eran muy censurados. Tenía su censura, pero con rompieron la censura para los años 70 y con se vino otros cómics como por ejemplo la adicción al alcohol de Tony Stark, que es parte de la película Iron Man 2, ¿verdad? Que ese es Demon in the Bottle. También la adicción de Speedy en DC, la adicción a la heroína, también lo que es el tema del racismo, que lo vieron bastante en los cómics de Green Lantern y Green Arrow, y también la historia en los años 70 de Batman cuando estaba buscando un asesino de judíos que resultó ser un ex nazi. Entonces, esta historia de la muerte de Gwen Stacy marca un antes y un después, súper recomendado. También tenemos Kraven's Last Hunt, también, que es un cómic también que la última cacería de Kraven. Sí, ese sí estuvo como un crossover entre varios cómics, ¿verdad? Entre The Amazing Spider-Man, Spectacular Spider-Man y The Web Spider-Man, ¿verdad? Bueno, también la saga de los clones que mencionamos. Ese es un clásico, sí, que de hecho sí, Johansson ahora lo mencionó con buen detalle, ¿verdad? Búsquelo, ¿verdad? Vale la pena. Uno muy reciente, escrito por Dan Slott, que es The Spider-Verse, ¿verdad? Que ese es reciente también, ese vale la pena también. También otro que podemos recomendar es The Master Planner Saga. Hay una historia propiamente ese que es se llamaba If This Be My Destiny, si puede ser mi destino, porque ese fue parte de la inspiración de la película Spider-Man Homecoming, la escena donde está Peter Parker con todo el material que se le cayó encima y él estaba ya desesperado, no sabía ni qué hacer, pero él agarra valor y fuerza y se cree que realmente él es un héroe. Spider-Man es sacado de ese cómic. Entonces, ese también vale la pena buscar. Luego, el de Back in Black es cuando él vuelve a usar el traje negro. Lo que no recuerdo era si en ese, pero no es el simbionte, ¿verdad? Es un traje negro, básicamente. Es un traje que él diseña. Y la de Spider-Man No More, que esa es una clásica, que esa es cuando él empieza a sentir que pierde los poderes y él creo que se arrepiente por completo. Y de hecho él deja el traje, no, empieza a perder los poderes, no, algo, no me acuerdo qué le pasaba, algo pasa un evento que es definitivo y él dice no más Spider-Man, por eso se llama Spider-Man No More, y él deja colgado el traje en un basurero en un callejón. De hecho, la portada es icónica porque él, digamos, viendo la portada de frente uno lo ve de espaldas, entonces está el basurero acá a mano derecha con el traje colgando y él en esta posición como viendo hacia atrás, a que ya va dejando eso de lado, y de hecho esa viñeta la reprodujeron en la película de Spider-Man 2. Exactamente, sí, o sea, es una excelente inspiración, de hecho, y sí, sale en esa película, es cierto, sí, de Tobey Maguire. De hecho, y la película de Spider-Man 2 está plagada de referencias a los cómics de Spider-Man, es genial, a mí me encanta esa película, de hecho. Sí, de hecho, para mí es mi favorita de todas, de Spider-Man. Sí. Bueno, yo creo que vamos a ir cerrando, ¿verdad? Porque ya son las 9 de la noche y ya es tiempo de ir terminando, ¿verdad? Sí. Creo. No sé, por un momento, pero no sé si quieres decir algo antes del cierre, ¿ya? Bueno, no, primero que todo, de verdad, como siempre, agradecerles la sintonía, ¿verdad? Agradecer la sintonía por acompañarnos fielmente a los que les gusta esta dinámica de que hablemos de películas de cómics y de cómics en general, series y demás cosas. Y nos vamos a estar viendo en próximos episodios. Vamos a ver de hoy en 8 qué tema vamos a tocar. Y de igual manera les vuelvo a agradecer de todo corazón que me hayan permitido los primeros 10 minutos de esta transmisión para honrar a mi amado padre. Yo sé que es un detalle bonito, pero yo les doy las gracias porque me permitieron darles o sea, dedicarle ese tiempo, porque pues aquí la gente viene a disfrutar, vienen a ver un programa y yo sé que eso es algo atípico, pero es algo que les agradezco que me hayan dado el espacio. Dice Manuel que
que chao, abrazos, y hoy no molestó por obvias razones. No, no, para nada, Manuel, nunca es molestia. Bueno, Nosotros siempre nos divertimos con tus comentarios y tus preguntas, pero bueno, muchísimas gracias, de verdad. Sí, y de no, y sigue la sintonía aquí en Voces por Media Calle, recordándoles que el día de mañana hay un programa muy bueno, ¿verdad? Pensando diferente con Luis Cherría, un programa sobre tecnología educativa y empresarial. Eso va a ser mañana a las 9 de la mañana, entonces no se lo pierda. Es un excelente programa y también toda la programación que está en Voces por Media Calle es excelente. Si aún no lo conoce, tenés que conocerlo. Vaya, denle like a la página y siga toda la programación. Es genial, la verdad. Sí, y recuerden, como siempre, denle like a la página. Si quieren, pueden seguir nuestra página de Comic Factor CR y, por supuesto, la de Voces por Media Calle. Compartan el video y los demás videos de la programación para que llegue a más personas. Y recuerden de ir a Facebook y darle a activar a las notificaciones para que vean cada vez que Voces por Media Calle tiene un programa en vivo y les avise para que puedan ver las transmisiones. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima emisión. Hasta luego. Nos vemos.